Hola, muy buenas tardes. Como cada semana estamos aquí en Espacio Biblioteca a través de Radio Funglode, la radio de la proximidad. Como cada vez estamos tratando de conectar los temas de actualidad con los temas sociales. En el día de hoy se está celebrando a nivel global el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Así es. Un tema sumamente importante al que hay que prestarle atención, sobre todo en los temas, digamos que en esta dinámica de prevención del cáncer. Estaba escuchando en alguno de los múltiples programas en los que hoy se estaba haciendo alusión a esta problemática social, que una de cada 8 mujeres es impactada por un cáncer de mama. Todos formamos parte de esta estadística y es sumamente vital que podamos estar alertas, promover el tema, difundirlo y prestar atención a los llamados que nos hace el sistema sanitario y la sociedad en general para estar alertas en este sentido. Agradecer la sintonía y en el día de hoy ya todos celebrando este día y poniéndolo en contexto, queremos llamar la atención a este programa especial porque también estamos celebrando la poesía, la sensibilidad, el amor por la creación y sobre todo esa conexión entre la inspiración y la sociedad, en ese punto donde converge la escritura con la promoción de los temas de interés social. Y para eso hemos invitado de manera muy especial a una maestra, a una docente, a una colega que nos va a conectar con su inspiración, con su trabajo, con su dedicación al mundo editorial y se trata de María Carla Picón. Me da muchísimo gusto, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Aida, por la invitación. Gracias, Vera. Muy agradecida por contar con este espacio y poder compartir con ustedes un poco de lo que hago, de lo que amo y de eso que uno pretende dejar como impronta en el mundo. Qué bueno que podemos contar con la presencia de María Carla, que es docente de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y que ha llegado hasta este espacio biblioteca a través de sus, digamos, de sus huellas que va dejando en el paso con estudiantes, como en esta ocasión. Vera, querida, saludando con cariño. Hola. Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más escuchando Espacio Biblioteca. Realmente cada semana es un reto, pero Desafío, un desafío, pero cada semana pues lo logramos. Con la Gracias a gracia Dios. divina, sí, gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Yo quisiera, María Carla, poder hablar un poco, primero de esa visión creativa, de qué te inspira para después hablar un poco de cómo logras conectar la inspiración con la promoción del libro, de la lectura y del conocimiento en general. Bien, fíjate que en el caso de la poesía pasa particularmente que como es el terreno de la imagen y de la emoción, justamente son eventos, situaciones que observamos, que experimentamos a veces en carne propia, que detonan de alguna manera un sentimiento que necesita ponerse en algún lugar. Y ese lugar, en mi caso particularmente, y creo que los poetas compartimos eso, es la palabra. La palabra entonces se convierte en un puente entre el interior y ese mundo al cual nosotros estamos expuestos, del cual nos nutrimos y por supuesto necesitamos procesarlo de alguna manera. Eso lo conviertes en arte en el momento en que empiezas no solamente a escribir, sino que empiezas a darle forma. Y esa forma estética, característica del texto poético, viene a convertir, a transformar, a resignificar y resimbolizar la experiencia. Qué maravilloso poder escuchar esa sensibilidad que te conecta y que te caracteriza. ¿Por qué mareas? Es un título muy subjetivo, es un título muy particular, muy íntimo, muy personal, que evidentemente para poder navegar en él hace falta abrir las páginas y integrarnos un poco en la intimidad personal de la autora, María. ¿Qué es Marea y cómo Marea llega de tu corazón, de tu sensibilidad a esto, a esta obra que puede ser
impactar a una persona de manera particular? Fíjate que el mar con su movimiento y su vaivén, Mareas. a veces tan quieto, tan sosegado, que nos transmite esa paz, pero a veces en medio de una borrasca, en medio de un mar de fondo, puede arrastrarnos. Para mí es una representación de todo el movimiento emocional que los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Particularmente, y el mar para mí tiene un significado importante desde mi niñez. La conexión en Venezuela con La Guaira, por ejemplo, esos periodos de vacaciones, me gustaba sentarme en la orilla del mar sola, acabar en la arena y hacer hoyos, ¿no? Y eso me conectaba conmigo misma. Entonces el mar ha tenido en mi vida una importancia relevante, ha sido significativo. Sin embargo, con el proceso migratorio, el venir de una orilla a la otra, que es cruzar el mar, como decimos, ambos Caribes, pero distantes de casa, desató de alguna manera en mí un conjunto de emociones, de sentimientos que significaban una readecuación, un replanteamiento de la vida. Y es en ese proceso, en ese mar de fondo y en ese movimiento que surge Mareas, como una forma de replantear ese desarraigo, ese dolor, esa imposibilidad del retorno, y construyo una metáfora a través de. Wow. Me encanta, sí. Que le iba a preguntar por qué una segunda edición. Tengo entendido que hay una primera. Correcto, la esta primera es edición. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Explico. La primera edición se hizo Columna Insomne, de Luis Reinaldo Pérez. Sí. Fue una edición que salió en pandemia. Le salió el 5 de marzo y el 17, 19 estaban declarando la pandemia. Entonces Wow. fue una tirada pequeña. Las presentaciones de Mareas en su primera edición fueron por Instagram, live, este tipo de eventos, que evidentemente estábamos confinados. Y luego se hace una presentación cuando ya podíamos salir del confinamiento. En ese momento, Rafael Rodríguez, periodista, editor también y escritor, hace la presentación del libro. Es el prólogo que ahora tienen en sus manos. Ese libro no tenía prólogo en su primera edición. Son las palabras de Rafael en la presentación, que son bellísimas, y tiene un epílogo que son mis palabras cuando presento el libro. Porque, bueno, evidentemente, después de casi 2 años de haber salido a presentarlo, era un reto. Entonces, ¿qué se hizo en esta nueva edición? ¿Y por qué es una segunda edición? Exacto. Primero, porque hay un cambio dentro del contenido, que en este caso hay un prólogo y hay un epílogo, que no estaba en la primera edición. Agregué un nuevo poema, que es el que encabeza, casi que a manera de salutación o apertura, es el primer poema. Ese no estaba en la otra edición. La cubierta es muy parecida, pero aquella era más de amanecer y esta es más nocturna, es decir, cambió un poco la gama cromática. Hicimos cambios en tipografía. Entonces, bueno, al haber cambios importantes, no podía ser una reimpresión, sino una segunda edición. Ya esta tiene solapas, la anterior no tenía solapas. Entonces, bueno, hay un replanteamiento de la obra. Yo siempre estoy en conexión como con las emociones y me da muchísimo gusto poder tener a personas que pueden transmitir esa sensibilidad y hacerlo a través de la pluma, porque uno tiene mucho que decir, pero a veces no se atreve a escribirlo. Al principio hacías alusión a ese contraste entre el marea de quietud, de calma y de también tormenta, de confusión, de turbulencia y todo eso que en el mar pues podemos encontrar, sobre todo las turbulencias. Y es un poco como la intención del autor que se está transmitiendo a partir de eso que nos comentaste. Pero esa situación particular de la autora, de María Carla, hablabas de ese proceso de migrar por las crisis que hay, que en ese momento estaban en Venezuela, para la República Dominicana. ¿Cómo tú has conectado, cómo conectaste esta situacionalidad? Porque también mencionaste la pandemia. El COVID evidentemente nos impactó a todos y eso de alguna forma hace que tu realidad hoy no sea la realidad del momento de la creación. ¿Qué momentos particulares o qué poema en particular te conecta con una situación per se de María Carla?
Bueno, fíjate, hay algo importante ahí que es la figura del sujeto lírico, ¿no? El sujeto lírico no necesariamente es el autor, aunque el sujeto lírico siempre está mediado de alguna manera por la percepción de ese Claro, autor. totalmente. Entonces, evidentemente, como Mareas es una metáfora que se detona en función de un proceso migratorio, contrario a lo que mucha gente piensa, Mareas no habla de la migración. Mareas Oh, habla de las emociones. le iba a decir eso, que cuando leo Mareas, yo Ajá, siento que es un vaivén de emociones ajá. que está en cada uno de nosotros y que se puede proyectar en ese libro. Para allá fue que yo me fui a leer el título. Exactamente, es decir, es un libro que habla de la emoción, Ujú. de la imposibilidad del cuerpo de estar y no estar, de estás dividido entre tu cuerpo y tu Y alma, tu alma. tu mente, tus emociones están en ambos lugares. Y cuando tú te encuentras en esa posición que estás dividido, porque tienes el cuerpo por un lado y tienes el ser en otro, evidentemente el movimiento emocional hacia adentro y hacia afuera, porque es en un doble. Mareas, evidentemente, es ese título colectivo que además me encanta y encanta porque te permite como buscar de qué estamos hablando, qué quiere decir, qué voy a evocar, Ujú. y le permite a toda una audiencia poder aceptar un título que se conecta con tu propia situación y con tu propio contexto. Tú sabes que nosotros estamos viéndote y escuchándote y leyéndote también, y nos damos cuenta de que más allá de una creadora, eres una maestra en lingüística, se nota en la articulación de las ideas, y eso evoca mucha más atención para estudiarte. ¿Cuál es ese poema especial que tú entiendes que debemos leer de entrada? Él tiene un orden. Ese libro tiene Muy una bien, lógica. tiene Es decir, lógica. puedes Es leerlo. coherente. Es coherente. Es coherente, Sí. muy bien. Realmente ese libro comenzó siendo 2 poemarios inicialmente, recurrencias, y el segundo, Aguas Encontradas. En el proceso de edición, cuando tú empiezas a revisar lo que escribes, te das cuenta que hay contenidos que pueden ser repetitivos o que Me no encanta. están Qué funcionando. maestra, pero aquí se nota que eres docente. Sí, O sea, ahí estás poniendo la cohesión de las ideas en una Exactamente. parte de reiteración y de contraste. exactamente. Wow, pero Yo me suena voy de aquí fantástico. porque ustedes están hablando y yo le voy a caer atrás, pero llévenme No, al paso. pero fíjate cómo ella va a poner, como Sí, me claro encanta. que se nota esa visión académica en el Sí, escrito, sí, que a yo- veces la gente no lo entiende. O sea, No. hay un orden lógico y hay una intencionalidad. Exacto. Totalmente, en además todo. tiene un movimiento, porque hay poemas muy intensos y hay poemas menos intensos. ¿Cómo es la marea? Hay un Sí. movimiento sinusoidal en el cual esa curva, digamos, hacia arriba y hacia abajo, debe ser el mismo movimiento del interior del poemario. Es decir, el poemario debe llevar al lector, de alguna manera, a ese mismo movimiento. Exacto. Entonces Para los poemas hacer están preciso. organizados con una lógica, es decir, que vayamos comenzando y luego elevemos las emociones, luego en esa misma cadencia disminuya la emoción, vuelva la intensidad otra vez y así sucesivamente, para asemejar el movimiento de las olas. Exacto. ¿Ok? Entonces, que pueda ir hacia adelante y hacia atrás. De hecho, la experiencia de una de mis lectoras era que tuvo que parar porque llegó un momento que se estaba asfixiando mientras lo leía, ¿no? Precisamente Oh. por ese movimiento Sí. de intensidad. Tiene sus picos, digamos, la Ajá. cresta de la ola está ahí presente. Mira, ¿y cuál es así? ¿Cuál es ese tono bajo y ese pico? Bueno, Un par que tú me digas. a ver, tendría que buscarlos porque ellos no tienen, ellos no tienen títulos. No tienen títulos. A eso estaba propósito, viendo. En es serio, es claro, como una secuencia. Claro, porque hay una lectura secuencial y en la medida en que tú lo Es vas como leyendo, una historia. claro, cuenta una historia, sí, Ok. por eso se llama Entre recurrencias y aguas encontradas, porque la Ajá. primera Mira qué parte bien. básicamente es como tú vuelves otra vez al mismo Al lugar, mismo, eres sí, la recurrente, hay una reincidencia. reincidencia, es cíclico, y aguas encontradas tienen doble sentido. Ahí, por un lado, cuando encuentras algo, y por otro lado, cuando se confronta, porque un encuentro también puede ser una Totalmente, confrontación. sí. Podemos decir que estás en Mareas. Te puedes reflejar en el libro. O sea, si leemos Mareas, podemos decir que te estamos leyendo de alguna manera. Como persona.
como ser. Como ser. Como sí. ser. Como ser y como ser además sintiente. O sea, es como yo experimento las emociones. Y como yo soy muy académica y soy muy racional, extraordinariamente racional, para mí la poesía se convirtió justamente en un vehículo para poner lo que siento fuera, no desde lo racional, sino desde el reino de lo simbólico y la imagen, que además es el reino del inconsciente. Que va en Entonces, contraste. claro, va en contraste y es difícil. extraordinariamente poderoso. Entonces, cuando escribo poesía, ¿qué hay? Hay por un lado unas emociones y como lexicógrafo, evidentemente mi acceso al mundo léxico y Me lingüístico encanta. se convierte en un juego. Esto se convierte para mí en un juego. Entonces Qué yo bonito. empiezo a escribir y esto no funciona. Además hay un ritmo, hay una musicalidad Sí, como se que va no interaccionando. tiene que ver con la rima, pero sí con el ritmo interno del poema para que pueda tener cadencia. Entonces su musicalidad, junto con el juego léxico, con la significación de la imagen y con la reconstrucción del sentimiento, permite un proceso interno muy Pero fuerte. nosotros vamos a recoger tus palabras, vamos a construir un texto y se lo vamos a anexar al poema para que la gente pueda decodificar todo esto que estás tratando de explicarnos, que además está muy vinculado con ese proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje en sentido general. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en breve de inmediato con María Carla Picón, que está con nosotros compartiendo Mareas. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Seguimos conversando con María Sí. Carla Picón en este su espacio biblioteca y estamos hablando del proceso de construcción de esta obra poética en el marco del mes de la poesía, octubre, Mareas. Ella va a compartir con nosotros 2 poemas y nos va a ir ahí como a enfocar digamos que los subsuelos y los picos Ujú. de esta dinámica de mar. Vamos a escuchar. Este Marte es intrincado, violento, ferozmente tempestuoso, una sacudida constante, retorno al mí misma, primigenia, a la desnudez en la sombra líquida, sacrificio, dolorosa contracción. Tú, haz de luz que hiende el vientre materno, pujo, ir hacia afuera, ir hacia adentro, tránsito vertiginoso, agujero aliciano. En ambos casos, al fondo, la luz y el conejo. Wow. Wow, qué profundidad. Ahora tenemos ese es el plano ahí íntimo, base, alto. ¿Dónde clasificarías tú ese poema? Ese poema yo creo que es uno de los picos, Es de los justamente. picos, definitivamente. Sí, porque es muy, muy intenso ese agujero aliciano que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Un ¿ok? contexto ahí. Y ese al fondo, la luz y el conejo, Exacto. justamente, ¿no? Pero yo creo que eso también va a depender de quién lo lee. Porque También. No, porque la interpretación depende obviamente del nivel Exactamente. lector y la cultura general que tú tengas. no solo eso, Totalmente. sino también qué yo siento. Porque si usted escribe un poema, quizá usted lo hizo pensando en algo. Ujú. Y cuando yo lo lea por el estilo de vida que yo he tenido, pues lo pienso completamente diferente. Por Y supuesto. quizás mi pico no es el suyo a la hora de la lectura. Eso entiendo. Totalmente. Y eso es maravilloso porque además... Eso es lo bueno de la Eso es poesía. lo bueno. iba a Es comentar. adaptable a Eso cada iba a comentar. sensación y a cada Un buen poema tiene emoción. muchas lecturas. Exacto. Un buen poema siempre tiene muchas lecturas. Muchas interpretaciones. Y esas lecturas que uno puede hacer, además, la misma persona que lee el poema en momentos distintos, en momentos Lo percibe distintos. puede experimentarlo distinto. Total. Y que si usted, por ejemplo, escribió, siendo autor en ese momento, escribió eso por algo, pues más adelante quizás lo que usted sienta no sea igual. Totalmente. En el momento de su vida donde que ya pasó, quizá porque lo superó, quizá porque aprendió cosas, ya no le Totalmente. hace lo mismo internamente. De hecho, fíjate que los autores tenemos un problema, que a veces cuando nos leemos con los años decimos, ¿y en qué estaba pensando yo cuando Sí, escribí es verdad que esto? Eso pasa mucho. De hecho, muchos textos que uno escribe quedan descartados o quedan en stand-by, Ujú. quedan pendientes para otro momento, porque además no todo lo que uno escribe cabe dentro de un libro, por aquello de la coherencia. Mm. Es decir, a lo mejor tienes unos poemas maravillosos, pero no están en diálogo
con ese texto o ese libro que pretendes publicar. O con el nombre. O con esa del título. intención. Con que tú esa estás tratando intención. de transmitir, porque al final cada historia Ujú. tiene una situación particular. Totalmente. Y tú tratas de leer cuando estás analizando poesía, ya hablando más en el ámbito académico, cuando es lectura poética Ujú. para emocionarte, para leer, para Ujú. disfrutar, ya eso tiene otro significado, y es lo que decía Ruth, que te permite la poesía cuando tú trabajas a nivel creativo con metáforas, Ujú. adaptarla a la necesidad personal de cada Ujú. ser humano. Yo creo que eso es lo maravilloso de la poesía. Sí, e incluso fíjate que es interesante porque como justamente estamos en el caso de la metáfora, que tiene que ver con la construcción de sentidos, la construcción Ujú. de significados, las metáforas son muy personales. Es decir, hay elementos que puedan estar contenidos semánticamente uno dentro de otro, por Ujú. decirlo de alguna manera, pero cada persona, sus metáforas son muy personales. De hecho, la PNL se basa fundamentalmente en eso. Claro. Entonces, ¿cómo tú interpretas una imagen? ¿Cómo tú la Exactamente. sientes? ¿Cómo tú la experimentas? Yo puedo apostar que todos experimentamos el calor de manera diferente en el cuerpo. Totalmente. Entonces, es como yo, a través del lenguaje, puedo Puedo convertir esa experiencia del calor en una imagen que el otro pueda leerla, entenderla, interpretarla, pero siempre va a estar mediado por su mundo interior, por su Exactamente. mundo, por sus experiencias, por sus sentimientos, por su visión incluso del mundo. Ujú. Entonces, No, y su contexto, su conocimiento, sus Por ideas, su supuesto. cultura general, todo implica. ahí. por supuesto, eso va a estar mediando de alguna manera el proceso de interpretación poética. Así es. Tengo una pregunta. ¿Leer te implica conocer a profundidad la lengua? Porque tu base como académica Ujú. está una maestría en lingüística. Ujú. Y la lingüística y sobre todo la lexicología, que es la maestría propiamente, Ujú. implica un conocimiento profundo del lenguaje. Ujú. Para leerte, ¿tengo que tener esa profundidad o me quedo en la Corta. superficie corta cuando te leo? Bueno, yo creo que ¿Qué, sí. qué tú recomiendas al buscar un diccionario y tenerlo al lado? Sí. Algo así. Algo Porque así. realmente, o sea, quizás explicarle a la gente en qué consiste. Yo creo que tiene dos ventajas. Ujú. El lenguaje y el proceso de creación de todo ese ecosistema que Ujú. es escribir, hablar y apropiarnos de la enunciación propiamente, Ujú. implica no solamente ser capaz de comunicarnos, sino de decodificar Ujú. lo que tú estás tratando de transmitir a través de Ujú. las palabras. Entonces, ¿hace falta buscar un diccionario para poder leerte e interpretarte? En algunos casos sí. Hay un principio que es el principio de comunicación, que pretende uno transmitir con el texto que está generando, indistintamente del tipo de texto. Yo creo que la poesía no necesariamente tiene que ser críptica, en el sentido de que sea inteligible, incomprensible, sino que debe permitir que se pueda reconstruir el sentido del poema. Entonces, a veces, por razones estéticas, que no podemos olvidar que la poesía tiene un rasgo estético Ujú. importante para poder entrar dentro de lo que concebimos como canónico literario, a veces hay que hacer uso de ciertas palabras por razones estéticas que no forman parte del lenguaje común que nosotros empleamos en la cotidianidad, o porque tienen un matiz muy particular desde el punto de vista semántico. Recordemos que a nivel semántico las palabras, bueno, tienen un sentido, tienen un significado, pero además dependiendo del contexto sus significados pueden de alguna manera cambiar. La traducción de lo que usted está diciendo, más o menos, es que hay palabras que no, que aunque se digan cotidianamente o comúnmente, no se pueden decir tal cual en el libro o en el poema, sino que hay que cambiarla para que pueda entonar con lo demás que se está... Claro, y para darle sentido para darle estético. sentido estético, para Ujú. que no, en pocas palabras, para que no se lea feo. No solo que no se lea feo, Ok. porque eso me hace acordar a los memes de Borges, no podemos decir esto de tal manera, no, hay que decirlo así. Exacto. Es un poco eso. estética, para que no se vea como que... Para que No, y además haga para que consonancia. no sea lineal. Exacto. Porque si es lineal, no puede evocar en el lector esa diferenciación de
percepción sensorial. Ni literal, que Que no tú se va a sí, usar lo mismo en un claro. artículo literario que en una poesía, tiene Por que decir supuesto, lo mismo. Totalmente. No, o sea, y que de hecho, fíjate que aparte de eso, tú te das cuenta y dices, mira, una palabra que yo puedo utilizar comúnmente, el sol. El sol, en su contexto natural, El hace sol. referencia a un astro. Es decir, de alguna manera lo que está refiriendo es a un elemento de carácter cotidiano, pero si yo lo coloco en el contexto, no sé, de los indígenas, el sol adquiere unos valores distintos. Ya está vinculado con la deidad. Pero si yo hablo de Apolo y Apolo está asociado al sol, ¿ok? Entonces ya cuando yo hablo de Apolo, no es solamente Apolo, sino la asociación con el sol, pero el sol además es la luz y además de eso empiezo a Ay, añadirle qué lindo. unos valores. no, y además, sol que da calor, que arropa, que protege, que Exactamente. hace que prospere la tierra. O sea, tiene muchos matices y a eso es que se refiere cuando es metafórico. Exactamente. Porque tú puedes asociarlo a un contexto textual específico. Exactamente. Y te permite darle una diversidad de significados que te permite ver más allá de ese sol al que Ujú. estamos acostumbrados diariamente. Ese es el valor y lo espectacular de la poesía. Exactamente, que puedes jugar con las palabras. Puedes jugar con Lo interesante es buscar siempre realmente qué quiere decir la palabra y como no actúa sola, porque ella siempre está en contexto, es decir, está con otras palabras y sus significados pueden variar en función de qué los acompaña, verificar cuando uno escribe, cuando uno compone poesía, que realmente esa palabra es la que justamente calza para transmitir esa imagen y ese sentimiento, esa emoción que yo pretendo transferir. Exactamente. Yo le iba a hacer una pregunta luego que usted leyera el otro. El otro poema. Ajá, Ok. no sé si lo va Como a leer quiera, ahora. Vamos a leerlo. Ok. Ok. No puedo ofrecerte nada, solo poblar esta alma inhóspita, amarte así, subrepticiamente, con pasos discretos, con abrazos infinitos y besos narcóticos, que te duren el tránsito de los encuentros, que resuenen reservados frente a las despedidas, ante la indomable ausencia, hipnotizados. Ya entendimos lo que explicamos anteriormente. Mi pregunta es que según tu biografía, tu principal interés es la corrección de estilos Y la edición. y la edición. ¿Qué papel juega eso que haces en el momento de escribir? Porque yo me imagino que es difícil, porque ya no es otra persona que te va a corregir, sino que tú misma, siendo correctora, también tienes que escribir. Entonces, no sé cómo eso si te ayuda, si es algo positivo o si a veces es algo negativo en este sentido. Bueno, mi cerebro está dividido en dos. Sí, me doy ¿Ok? cuenta. El ámbito Creo que científico en y muchas- académico, porque trabajo con muchísimo lenguaje científico y académico, lo cual es muy interesante porque uno puede hacer poemas científicos Wow. y valerse de eso, ¿ok? Y por otro lado está el ámbito literario y artístico, Ujú. ¿bien? Yo trabajo con ambas áreas, como corrector de estilo y como editor. Sí. Entonces, cuando trabajas con áreas tan disímiles pero tan afines, porque tienen otras razones para ser afines, que tienen que ver con un pensamiento profundo, crítico, analítico, es decir, tienen otros elementos, tú enriqueces muchísimo tu lenguaje y perfeccionas mucho para poder ser corrector y para poder ser editor la forma coherente en la que expresas tus ideas, lo que comunicas. Ujú. ¿Cuál es el lenguaje adecuado a cada circunstancia comunicativa, a cada tipología textual? Porque no se escribe igual ciencias que literatura, no se escribe incluso igual narrativa que poesía. Exacto. No se escribe igual en el ámbito de la ciencia, no sé, ingeniería que medicina, ni tampoco las ciencias sociales. Entonces te permite tener un abanico de posibilidades, por un lado de conocimiento y por otro Ujú. lado lingüístico, Ujú. a nivel de las palabras que utilizas, sea léxico, El a nivel vocabulario, sintáctico, es decir, las oraciones y la redacción, a nivel pragmático y semántico, lo que quiero comunicar y el significado y el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces, Ujú. cuando vas a escribir, tienes muchos insumos, tienes muchos recursos para poder hacerlo. Esa es la parte positiva. Esa es la parte positiva. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en la autocrítica. Exacto, como Ok. que tu sí. yo, Nunca estoy tu yo conforme. crítico con tu yo escritora, es como que Exactamente. ¿Cuándo divorciamos? ¿No? Ok. Y cuando la poesía se Ajá. convierte en científica. Y entonces tú Exactamente. dices, bueno, tengo que buscar un equilibrio
para poder transmitir la sensibilidad sin que la lectura se convierta en un ejercicio de tarea de buscar Ujú. significados de cada palabra. Exacto, es decir, que no vaya a ser eso lo que impida de alguna manera el proceso creativo, porque el proceso creativo es un movimiento interno, hay una conexión, hay una inspiración y se mueve, digamos, a través de la palabra. Tú empiezas a escribir. Hay gente que es mucho más sistemática, que por supuesto planifica, decide lo que va a escribir y a partir de ahí se documenta y empieza a crear. En mi caso particularmente es un proceso de inspiración. Entonces no puede estar mediado por lo racional. Claro, totalmente. Después, entonces que eso está Lo escrito, racionalizo. entonces viene la racionalización. ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué estoy diciendo? Lo que quiero decir realmente Es cierto, está aquí tiene presente, sentido. tiene coherencia, es Ujú. redundante, es repetitivo, es decir, uno empieza a ver otros valores dentro del texto. Cuando ya yo siento que el texto está consolidado, entonces yo tengo una técnica que es que lo someto a lo que llaman los lectores beta, ¿no? Escrutinio. Al escrutinio. Ay, Entonces ay, siempre ay, me eso gusta sí es que duro. lea un hombre y lea una mujer. Ay, interesante. Porque me da dos percepciones diferentes. La lectura del hombre no es la misma que la de la mujer, porque, bueno, nuestra identidad, nuestros intereses, nuestra manera de ver al mundo Hay que está hacer un programa atravesada nuevo de eso. Totalmente. La poesía desde dos. desde dos miradas, Dos porque la miradas. experiencia es otra. Y siempre recibo ¿Y feedbacks qué, muy oportunos. y qué de diferente tienen cuando hacen esa lectura, digamos que reflexiva, un hombre y una mujer? ¿Cómo cambia esa lectura Ujú. externa tu mirada personal al poema? Sí, o a la mujer, escritura? exacto, la mujer puede ser más emocional, por Sí, ejemplo, por lo que el general. hombre o El hombre hay es más sorpresas. objetivo. El hombre es más objetivo y más sensorial. Ok. Entonces, por ejemplo, tú tienes un poema, no sé, de cariz erótico, y el hombre lo percibe desde un lugar diferente al que lo percibe la mujer. O tienes un poema donde hablas de una emoción muy profunda y el hombre, no por lo general, es un siente. poco más superficial No en lo esa siente. percepción, mientras la mujer conecta más, ¿no? Lo que sí me busco, y en eso siempre he estado claro, uno tiene que tener criterio de quién es la persona que va a leerte, Claro, que sean totalmente. personas que sepan de poesía. Ya. En el Que caso de la tengan poesía, si sensibilidad es estética. narrativa, que sean personas que sepan de narrativa, porque van a tener un criterio claro para poder darme una retroalimentación oportuna, ¿no? Yo creo que en ese caso siempre es importante porque esa retroalimentación te permite a ti replantearte el poema. Por ejemplo, en la contracubierta o en la contracara de la cubierta, las dos personas que escriben, uno es Francisco Bolé, él es doctor en análisis del discurso, licenciado en letras, Caray, bueno. etcétera, Claro. y él fue el primero, Claro. él fue el primero que de alguna manera revisó justamente este poemario cuando estaba en sus pininos. Y él me hizo muchas observaciones importantes. La doctora Sonia García, también doctora en literatura, también lo revisó y su mirada fue otra. Pues claro, otra Entonces, perspectiva. eso nutrió muchísimo. Luego, en el proceso de edición, Luis Reinaldo, en la primera edición, me hizo unas observaciones. De hecho, el nombre de Mareas estuvo primero en discusión y después que lo leyó me dijo definitivamente tiene que llamarse Mareas. Ay, Él convino conmigo en eso. Y Fari Rosario, que es el otro que hace comentarios sobre el libro, en la cubierta, también me hizo unas observaciones interesantes que yo incorporé. Entonces, fíjense cómo ujú, ujú. hay que Sí, editar. hay un proceso Indistintamente que de yo sea edición, especialista, claro. que yo edite, que yo sea correctora de estilo, uno no ve la viga en el ojo propio, sino en la No, del vecino. claro, Entonces, claro. no es igual corregirse a uno mismo que corregir a otros. Y esa mirada, lejos de ir en menoscabo o en detrimento, enriqueció muchísimo el trabajo que hice. Exacto. María Carla amerita que nos sentemos a hablar después de lexicología, Correcto. porque la lexicología yo pienso que es el artificio más enriquecedor del vocabulario y de la ampliación del manejo de la lengua y de la enunciación. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con esta destacada maestra, María Carla. Me da gusto que estés aquí. Seguimos en Espacio Biblioteca. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Esto es Espacio Biblioteca.
Regresamos a Espacio Biblioteca. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de mareas, estamos hablando de construcción creativa, pero también estamos hablando de todo este proceso editorial al que debe ser sometida una obra para que pueda alcanzar su misión y para que pueda cumplir su rol social. Creo que ahí está la clave de la intencionalidad de un autor. ¿Cuál es la intención de la autora con Mareas? ¿Qué conexión con esos elementos, interés social o problemáticas sociales se pueden apreciar en estas historias o en estos escritos? Ok, fíjate, la poesía, como es una experiencia individual, es íntima, y esto es un libro íntimo, de alguna manera, porque conecta con ese cuerpo emocional del que venimos hablando. Yo creo que todo lector que quiera acceder a su propia intimidad y quiera encontrar a veces respuestas, en la poesía se encuentran muchas respuestas que no se encuentran en otro lugar, o alguna conexión o alguna luz, puede hallarlo en este texto. Es decir, yo creo que Mareas habla de un sentir colectivo que indistintamente de quiénes seamos, en donde vivamos, si somos hombres, si somos mujeres, podemos hallarnos ahí precisamente por la experiencia íntima. Ese movimiento interno todos lo vivimos por distintas razones, desde la migración hasta el desamor, la pérdida de un ser querido, el duelo, evidentemente. Entonces creo que lo que tiene la obra es ese sentido universal, Claro. de las emociones, De las emociones. Empatía con todo. la empatía con eso, y creo que quien lo lea puede encontrarse ahí, o no, eso siempre es una posibilidad. Al final, como dije al principio, la lectura es una experiencia individual, y no siempre estamos en el momento correcto para leer ciertas obras. Entonces, a lo mejor lo que hoy no conecta conmigo, el día de mañana lo retomo, que estoy en otra posición emocional, psicológica, geográfica, incluso la edad influye muchas veces en las cosas con las que podemos identificarnos, puede hallarse ahí. ¿Cuál es el propósito? Bueno, al final, dejar esa impronta, esa voz, entregar ese movimiento interno al mundo. Y bueno, una vez que la obra sale del autor, ya no es del autor, No, es del mundo. Es del mundo. Y yendo un poco al proceso editorial, fue bueno, tú tienes un editorial. Ajá. ¿El proceso fue dentro de tu editorial o se hizo? Sí, para esta segunda edición sí. La primera edición, como comenté al principio, Luna fue con Luis Insomne. Reinaldo a través de Luna Insomne. Ajá. En esta segunda edición sí lo hicimos a través de Die Editores. Die Editores es el sello editorial que fundé junto con mi socio, Hermis Rodríguez, que su área es la parte gráfica, mi área evidentemente es la parte lingüística, Sí. estética, estilo. Nosotros nos aliamos, fundamos este sello con la intención, pues por supuesto, de entregar acá localmente e internacionalmente un trabajo editorial de alta calidad, tanto en forma como en contenido, como el aspecto gráfico. Entonces, en el proceso editorial lo que hicimos fue que sobre la base de lo que ya teníamos hecho en la primera edición, yo volví a revisar otra vez el libro, decidí incorporar este nuevo poema del que les comento, este prólogo y este epílogo del que hablamos al principio. Decidimos que por la propia madurez de la obra era necesario que la estética fuese un poco más nocturna, menos diurna, que transmitiera más sobriedad. Son emociones mucho más asentadas. Han pasado 7 años desde que este libro empezó a hacer historia. Estaba en revolución. Exactamente, eso fue en el 2016, imagínate, Sí. sale en el 2020, 4 años después, Wow. y hoy por hoy, 2023, tiene una segunda edición. Entonces, un poco para hacer honor a lo que fue, pero también a lo que ahora es. Totalmente. Replanteamos esto, quisimos darle mayor aire a la página, con la estética de la tipografía, Sale caro. las cabeceras. Sale caro un libro así. ¿Cómo sale caro? ¿Qué pregunta? La A ver, pregunta mía es, Ya está pensando claro. en su libro ella misma. el costo para editar un libro. Lo que pasa es que está muy bonito. O Ok. sea, cuando yo la agarré así, yo como que, entonces yo he estado investigando por mi libro Ok. el costo de acuerdo a la portada, al tipo de página. Entonces, como yo lo veo tan bonito, yo digo, saldrá caro Y además mandar a es un hacer un libro, libro es así. un libro que tiene un gramaje
cómodo, Sí. porque ahora con el Sí, está- ahora con el tema, el peso de las páginas, la textura de la portada, todo eso es importante. exacto. A la gente le gusta, estamos en medio de este mercado editorial Ujú. de corte digital y la gente dice, bueno, edición digital, pero nada que ver con la impresión, con la textura de la portada, Ujú. con los colores, con la posibilidad de que tú puedas navegar internamente en cada hoja, con el peso del libro que te Ujú. permite llevarlo de un lado para el otro. Yo creo que el contenido es importante y es primordial cuando estás editando una obra, pero esa preocupación por qué es lo que va a salir, que sea estéticamente agradable, que tenga el peso adecuado, que lo puedas trasladar y que puedas además encontrarte con Ujú. esa identidad personal, yo creo que es clave. Fíjate. Pienso que sí. Un poco para preguntar lo que ella iba a decir y ampliando lo que tú comentas. Fíjate que cuando tú entiendes que el libro es una obra de arte, Es un arte. es es un decir, arte. es un objeto Es un cultural, además, Claro. tú tienes que entender que el cuidado de edición es un conjunto de elementos. Sí, La mayoría de la totalmente. gente cree que el cuidado de edición es solamente Mandar en imprenta. términos No. de imprenta. No. Ujú. ¿Por qué razón? Porque las tres razones por las que generalmente una persona toma un libro de un anaquel es o conoce al autor, entonces implica tener una trayectoria, Exacto. ¿verdad? Ujú. 2, la parte gráfica, estética del Bonito, libro como sí. obra de arte. Y 3, el título de ese libro que sea atractivo y llamativo. Esas son las tres primeras razones por las cuales una persona escoge un libro en un anaquel. El cuidado de edición implica, por una parte, el contenido, que sea coherente, que sea sostenible, indistintamente de si es literario o no. En narrativa tienes que cuidar hasta cómo dispones los guiones dentro de la página, por ejemplo, porque además eso tiene una norma, los guiones no se colocan porque sí, sino que además de eso, implica que nosotros podamos ver el tamaño de la tipografía, que sea legible, el Exactamente. papel, la calidad de ese papel, la disposición en la página, el aire que tiene para leer el lector dentro de eso, la parte estética y gráfica, que la cubierta dialogue con el contenido del libro, que efectivamente pueda representar eso que tú estás vendiendo a través de tu obra. Pero además el cuidado ortotipográfico, que no es corrección de estilo, eso es un error No, gravísimo. La no, mayoría de la gente ortografía, cree que totalmente. colocar puntos, acentos y No. comas es corrección de estilo, no tiene nada que ver. ¿no? La corrección ortotipográfica es la que se orienta a eso, en tanto que la corrección de estilo tiene que ver con la estética del discurso, con la estructura, con la tipología textual, con el lenguaje que utilizas, que además esté adecuado al registro correcto, al público objetivo de esa obra, a la disciplina a la que se suscribe y que además de eso tenga esa belleza en el caso de la literatura y en el caso de las ciencias, que se esté empleando el lenguaje de forma adecuada en la especialidad en la que se encuentra. Entonces, fíjate que todos esos aspectos forman parte de un cuidado de edición y de un proceso editorial. En cuanto a si es costoso o no, bueno, eso tiene unos presupuestos que se manejan en función de la obra que quiere ese autor. Eso va desde la corrección de estilo, que sería una de las primeras fases, el proceso editorial, que es completo, lo que tiene que ver con la diagramación, si quieres ilustraciones, si no las quieres, si son páginas simples o son páginas complejas, el tipo de material con el que quieres trabajar, no es lo mismo trabajar con rústica o tapa blanda, como es este caso, Claro. a trabajar con Con tapa dura, hardcover, sí. por ejemplo. No es igual si quieres esto es cáscara de huevo, con lo que está hecho Sí, ya me habían un papel, mostrado. Yo creo sí. que sí, yo me identifico mucho con eso. Además es el típico papel de las obras literarias, Sí. ¿no? El cáscara de huevo, pero el cáscara de huevo además tiene unos gramajes. Es más Entonces pesado, ahí es menos importante pesado. la imprenta. En este caso yo he trabajado las 2 veces Mareas con Búho, con editora Búho, que me entrega un trabajo siempre impecable. Y la asesoría de la imprenta es importante, porque la asesoría ellos te pueden decir, mira, este papel es mejor, ellos te hacen una prueba de impresión. Tú no puedes hacer una tirada de un libro sin haber revisado la Claro, prueba de impresión. Claro, porque Buen tú tienes que punto. saber, Para claro. verificar que todo está en orden. Ellos te No, y dicen, mira, verlo- este es el y mejor verlo sistema. directamente, porque la versión digital No es nunca es igual a la versión Totalmente. impresa, Fíjate que yo tengo totalmente. una anécdota, por ejemplo, cuando editaba Ángela Suazo, yo le hice el editorial, el trabajo editorial de su libro, y bueno, hubo un tema climático en esos días, y su libro es tapa dura, y no se podía encolar por unas razones climáticas Porque de no se humedad. podían, sí.
Se despegan. Claro Y que tuvieron sí. que entregar luego, precisamente porque el técnico especialista en eso me llamó y me dijo, mira, yo estoy muy apenado, yo sé que tenemos que entregarle el libro, pero en esos Pero- días había habido una tormenta. Y entonces hay muchísima humedad en el ambiente y el libro no va a quedar de manera correcta, entonces vamos a tener que postergar la entrega. Eso es un trabajo de imprenta. ¿Cuál es el trabajo del editor? Velar porque cada una de las etapas, la de conceptualización, el editor de mesa crea el libro contigo, pero el que hace el cuidado de edición, entonces es precisamente que haya una buena corrección de estilo, una buena corrección ortotipográfica, la coherencia unitaria de la obra, la parte gráfica, justamente, luego el trabajo con imprenta, es decir, es un proceso amplio y largo, lo cual requiere la paciencia y el En compromiso de ambas conclusión, partes. no es caro. Tenemos, No, es porque un proceso. lo que Costoso, lleva, pero no caro. porque exacto, lo que cuesta, lo que lleva, no se le, el precio realmente es irrelevante. Totalmente. Hemos llegado al final de nuestro programa, lamentablemente, porque siento que de verdad necesitamos más tiempo. Hemos abordado el proceso creativo de la obra Mareas y hemos también navegado por el mundo editorial, que es toda una industria y que tiene un montón de matices. ¿Dónde podemos encontrar la obra y dónde podemos encontrar la edición? De editores, ¿dónde podemos encontrar el editorial? Bien, de acuerdo. Nosotros a través de Editores tenemos nuestra página web, dieditores.com, también en las redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, como en Twitter, Facebook. Estamos también como Dieditores, @Dieditores. Mareas pueden encontrarlo también bien a través de Dieditores o bien a través de mi DM en el Instagram, de Zaguán a Desván, o pueden buscarme como María Carla Picón y seguramente les va a arrojar. Aparece. Repito el Instagram porque es un poco complicado, pero tiene su razón de ser. De Hay que Zaguán explicarlo. a Desván. Eso fue conceptualizado. Ese Ya. nombre no es ingenuo. No es aleatorio. Ok, no es aleatorio. También pronto voy a subir la nueva edición en Amazon, esta segunda edición. En Amazon todavía está la primera. Ok. La vorágine laboral no me ha permitido subir mi propio libro en Amazon, Wow. subiendo el de los otros autores, pero Así es. pueden encontrarlo perfectamente a nivel local así y pronto, yo creo que ya para dentro de 15 días va a estar en Amazon disponible para la gente que está afuera y que nos pueda estar viendo en este momento. Maestra María Carla, usted ha dado hoy una demostración profunda de toda su capacidad académica y sobre todo de toda su inspiración y sensibilidad estética. Muchísimas gracias Muchas por gracias. estar aquí en Espacio Biblioteca. Señores, continuamos más adelante profundizando con estos temas y vamos a esperar que en el día de hoy ustedes puedan tener un buen almuerzo, que puedan disfrutar el fin de semana que se acerca por ahí y que puedan estar en paz y en armonía y que Dios siga bendiciendo a cada uno. Se despide de ustedes Aida Montero. Y Ruth Vera. Y María Carla María Picón, Carla. a sus órdenes siempre. Hasta luego. Radio Funglode presentó Espacio Biblioteca.